Les damos la bienvenida a la tercera sesión del Seminario Interno del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Cabe comentar y señalar que esta va a ser nuestra primera sesión del mes. Vamos a tener otra sesión este mes y específicamente la vamos a tener el 28 de abril. Pero por el momento comenzamos con esta tercera sesión. Y antes, no quisiéramos dejar pasar la oportunidad para agradecer a la coordinación académica del Centro de Estudios Sociológicos y en especial a nuestra compañera Alejandra Terrones, que nos ha prestado sus servicios en términos técnicos, una ayuda en esa área crucial. Agradecemos también a la audiencia que ya está conectada y de antemano a los que espero se conecten en unos minutitos también. Y por supuesto, agradecemos a nuestra ponente de esta sesión, Grisel Salazar. Grisel, muchas gracias. Antes voy a presentarte, si te parece. Bueno, Grisel, la ponente que está hoy, nos va a presentar el trabajo Más allá de la violencia contra periodistas, alianzas y resistencias de la prensa local mexicana. Y Grisel es profesora asociada del programa de periodismo en el Centro de Investigación y Docencia Económica, es coordinadora académica del programa, de hecho, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es doctora en políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, maestra en ciencia política por la Universidad de Salamanca y licenciada en política de administración pública por el Colegio de México, o sea, es de casa, de alguna manera. Sus intereses de investigación son las relaciones prensa y poder, derecho a la información y política subnacional. Su investigación actual trata sobre la relación entre sistemas políticos y sistemas mediáticos, con especial énfasis en las dinámicas periodísticas en democracias jóvenes. Es miembro de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores y del equipo de México para el estudio del Global Worlds of Journalism. Recientemente fue distinguida como la primera becaria mexicana para el programa de prensa y democracia del Departamento de Estado de los Estados Unidos para realizar una estancia en el Walter Cronkite School de la Universidad de Arizona. Y también es investigadora del Seminario Universitario de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de cátedra en el CIDE y en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y bueno, su trabajo ha sido publicado en América Latina Hoy, recientemente en The International Journal of Press Politics, en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas, Columna Internacional, Política y Gobierno, entre otras revistas. Entonces, bueno, tenemos aquí una ponente de lujo que nos va a tratar el tema general sobre la relación entre poder, prensa y sobre todo cómo eso se articula a nivel subnacional. Entonces, muchísimas gracias, Grisel, por estar aquí con nosotros y pues bueno, te cedo la palabra. Pues primero que nada, muchas gracias, Isaac, por la invitación. Me da muchísimo gusto estar en el Colmex porque como mencionaron, pues es como mi alma mater. Entonces siempre me entusiasma y me hace mucha ilusión regresar esta vez a las aulas virtuales, pero bueno, siempre finalmente al espacio del Colmex. Y es un privilegio y es un honor que hayan pensado en mí y en mi investigación para presentar esta tarde. Así que bueno, pues lo haré con mucho gusto. Voy a compartirles una presentación que he preparado para el efecto y organizar un poco mejor las ideas y facilitarles. Esta es una investigación que todavía no está publicada, está por publicarse, pero es parte de toda mi agenda más amplia que tiene que ver con la violencia que sufre la prensa en México a nivel subnacional, que bueno, pues como ustedes saben, México es uno de los países más violentos para ejercer la prensa. De hecho, es el país más violento contra los periodistas en países que no están bajo un conflicto civil, aunque pues eso todo puede discutirse, ¿no? Lo que me interesa, digamos, el tema que atraviesa toda mi agenda de investigación es cómo están reaccionando los periodistas frente a toda esta ola de violencia, que puede ser violencia ejercida desde grupos criminales, pero también violencia que se ejerce, por supuesto, de los grupos en el poder. Entonces, pues hay toda una agenda más amplia que está alimentada por investigadoras e investigadores mexicanos e internacionales
que pues han señalado mucho esta cuestión del surgimiento de zonas de silencio, de la autocensura como una de las alternativas residuales que le queda a la prensa, y toda esta sensación muy justificada de alarma, de que la prensa finalmente está bajo asedio en México y en un, digamos, en un estado pues bastante negativo de cosas para la democracia en conjunto. Sin embargo, hay algunas cuestiones un poco contraintuitivas que empiezan a desafiar esta noción de que toda la prensa que se encuentra amenazada o que se encuentra violentada se calla automáticamente. Y esa es un poco la premisa que guía gran parte de mi investigación. Estos casos como contraintuitivos o un poco intrigantes, donde la prensa no se calla, sino se resiste. La prensa en situación de amenaza o la prensa que cubre crimen organizado, que cubre sucesos violentos, que a pesar de todo este entorno tan desfavorable, continúa realizando una labor de investigación y denuncia. Entonces, este es como un poco el telón de fondo en el que se inscribe esta investigación que les vengo a presentar el día de hoy. Y bueno, pues justamente eso hace alusión al término de más allá de la violencia y más allá de estas nociones de que toda la prensa amenazada o toda la prensa violentada automáticamente se calla. Y bueno, pues justamente la pregunta de investigación surge de aquí, ¿no? Porque en algunos estados del país, estados que son violentos y que tienen presencia de grupos criminales, hay una retracción mayor que en otra. En algunos vemos efectivamente la instalación del silencio y en otros vemos que hay estrategias para continuar reporteando y continuar investigando y resistir de alguna manera. Esta sensación generalizada, incluso la noción de zonas de silencio, pues es un término que se ha ido instalando en el lenguaje común y es una idea pues comúnmente aceptada, pero desde mi perspectiva hace falta una investigación pues mucho más sistematizada, más empírica, que nos ayude a identificar precisamente dónde están ubicadas estas zonas de silencio, a qué responden, cuándo sí, cuándo no, y, digamos, trascender esta noción como de generalidad y de automatización del silencio que realmente nos impide comprender el fenómeno a cabalidad. Algunos antecedentes, bueno, pues como ustedes saben, todo esto, este fenómeno complejísimo que llamamos la guerra contra el narco, pues tiene ya más de 10 años en curso, y en 2011 más de 700 medios informativos del país firmaron un acuerdo que se llamó el Acuerdo para la Cobertura Informativa. Frente a esta disyuntiva tan problemática de continuar reporteando o no en zonas peligrosas, estos medios reconocían que necesitaban un cambio de estrategia para continuar ejerciendo el periodismo en contextos de alta peligrosidad y enviar un mensaje de responsabilidad y profesionalismo a las audiencias. O sea, la idea de fondo era decir, no nos vamos a detener, pero tampoco podemos arriesgar tal cual la vida de nuestros recursos humanos en esto. Entonces, rápidamente se los dejo aquí, no voy a leer el decálogo que se estableció en este acuerdo, pero bueno, rechazaba la violencia, establecía algunas directrices de cobertura responsable, de protección a periodistas, de cuidar a víctimas y por supuesto de no convertirse en voceros involuntarios del crimen organizado. Este acuerdo en realidad pues fue una estrategia de autorregulación al que se sometieron de buena voluntad algunos medios locales y algunos de circulación nacional, pero pues no produjo los resultados esperados y muchos medios efectivamente se retrajeron. Y se empezó a hablar de zonas de silencio. Pero lo que es cierto es que cuando uno analiza los contenidos concretos ya de los periódicos estatales, locales, vemos que la violencia trajo efectos distintos de entidad a entidad. O sea, ni todos se callaron, ni todos resistieron. Entonces tenemos que ver ahí dónde están estas variaciones. Y digamos, una forma fácil y rápida, un poco, digamos, a vuelo de pájaro de ver cómo está esta falta de correspondencia entre violencia y cobertura de violencia, la podemos ver aquí, ¿no? En una base de datos de análisis de contenido de periódicos estatales para 2011 y 2013, que es cuando este acuerdo estuvo en vigencia, vemos, por ejemplo, que estados sumamente violentos, que es la línea roja,
como Chihuahua, pues sí efectivamente muestran una retracción de la prensa, que la podemos ver en esta brecha que ocurre entre la cobertura de violencia y efectivamente el comportamiento del fenómeno violento en sí mismo, ¿no? Entonces, encontramos estas brechas en estados como Chihuahua, como Durango, como Guerrero, como Jalisco, pero luego vemos algunos otros estados como Tamaulipas, por ejemplo, o como Sonora, o como Sinaloa, donde pues realmente la brecha no es tan fuerte, o sea, no estamos viendo una retracción automatizada de la prensa, sino más bien Coahuila es otro ejemplo donde hay bastante cobertura todavía de violencia, a pesar de que pues hay un número considerable de homicidios por arma de fuego. Esto, por supuesto, no es el único indicador, luego entraré como en mediciones bastante más precisas, pero lo que sí es verdad es que este fenómeno un poco contraintuitivo sí se está llevando a cabo, al menos en un sentido de variación, de que no todos los periódicos y no todos los medios locales están actuando de la misma manera frente a este fenómeno violento. Y entonces, bueno, pues surge la pregunta obligada de qué determina el contenido de los periódicos, y hay un montón de literatura que se ha generado desde el ámbito de las comunicaciones que nos da algunas pistas, ¿no? Que apuntan, por ejemplo, a las condiciones de los mercados, instituciones sociales, sistemas sociales, pero realmente es una literatura que se ha generado desde y para democracias avanzadas, en las cuales no tenemos una condición tan compleja y tan violenta como la que se vive en las entidades federativas mexicanas. Y por supuesto en esta literatura pues no está contemplada tampoco ni las causales de autocensura, ni las ineficiencias o las limitaciones de las instituciones democráticas locales, que es precisamente desde donde hago la propuesta teórica que les presento aquí. Mi argumentación es que no solamente es suficiente tener esta literatura de las comunicaciones y de la sociología del periodismo para entender cómo se cubre la violencia en un país como México, sino además tener en cuenta todo el entramado político local. Entonces, esta otra literatura que me sirve de base, que es la literatura sobre regímenes híbridos locales o autoritarismos subnacionales o regímenes locales deficitariamente democráticos, hay un montón de nomenclaturas para esto, pero al final, bueno, todos apuntan a que la democracia está repartida o está distribuida de manera heterogénea en la territorialidad de un país como México, ¿no? Hay como toda esta fachada democrática, pero en realidad los niveles de democracia local varían muchísimo de entidad a entidad, y esto puede ser uno de los factores que finalmente nos puede explicar por qué algunos de los periódicos o de los medios locales se retraen y otros más bien continúan resistiendo. ¿Cómo influyen los regímenes híbridos locales en el comportamiento de la prensa? Bueno, pues de entrada hay como dos dimensiones que son relevantes de considerar. Por un lado, pues toda la dimensión de concentración del poder, que tiene que ver con márgenes de victoria, con los que llega el gobernador al poder, el control del poder legislativo, el grado de independencia judicial, y luego las estrategias precisas para manipular a la prensa, que pueden ser vía clientelar, obviamente a partir de recursos financieros, recursos materiales, a partir de leyes restrictivas de libertad de expresión y a través de estrategias abiertamente violentas como agresiones contra periodistas. Entonces, la propuesta teórica es que la presencia o la existencia de zonas de violencia criminal no es condición suficiente ni necesaria para que la prensa deje de reportar sobre estos temas. Y realmente el efecto de autocensura o el surgimiento de zonas de silencio ocurre en territorios que presentan simultáneamente características de democracias deficitarias, o sea, de regímenes híbridos. El efecto de intimidación ocurre cuando la violencia criminal sucede en territorios en los que los gobiernos locales esgrimen paralelamente estrategias de intervención sobre la prensa. Entonces, aquí es como teóricamente muy estilizado porque sabemos que en los hechos hay bastante colusión entre grupos criminales y grupos gubernamentales, pero para armar una propuesta teórica me parece relevante distinguir entre estas dos esferas de actores.
Entonces, bueno, este es un poco lo que les mencionaba, las dos dimensiones de los regímenes híbridos que me sirven para esto. Y lo que vemos aquí, bueno, aquí no sé si se alcanza a ver muy bien, pero estos mapas de calor lo que muestran es que la primera muestra el nivel de publicidad oficial que se invierte a nivel estatal en los periódicos, y ahí vemos que, bueno, pues hay una amplísima variedad de niveles de inversión como proporción del PIB estatal. La segunda gráfica muestra el número de periodistas que han sido sentenciados por calumnias o difamaciones, que es otra de las estrategias para intervenir directamente en la prensa desde lo local. Y finalmente, la gráfica verde muestra el número de agresiones contra periodistas que son identificadas como que un funcionario público es el responsable para cada una de las entidades federativas. Entonces, lo que vemos realmente es que, pues, básicamente ningún estado está libre de alguna de las tres estrategias de control sobre la prensa o de intervención sobre la prensa, y entonces eso pues también nos ayuda como a pensar en estos distintos grados de variación de las reacciones que los periodistas experimentan cuando se topan con esto en conjunto con la violencia criminal. También hay que distinguir que, y esto es como más una reflexión de política pública, pero que también sirve para armar la propuesta de análisis empírico, que a veces tendemos a pensar que los periodistas violentados son, digamos, objetos homogéneos o sujetos homogéneos. Y en realidad los incentivos para controlar a los medios son diferentes dependiendo de qué esfera venga la violencia, ¿no? Los actores estatales, como podrían ser los funcionarios públicos, pues tienen más bien la intencionalidad de dominar la narrativa pública, distorsionar la representación de su mandato, haciéndola obviamente más favorable ante la opinión pública. Las agresiones o los asesinatos se buscan lanzar como señales de que se pierde el control del encuadre de ciertos asuntos y buscan eso, pues que predomine la narrativa gubernamental. Realmente las agresiones ejecutadas desde el poder, entendidas como represión, son bastante costosas para los actores gubernamentales. Por eso suelen ser hechos que evitan la visibilidad pública. Y eso es un rasgo bastante diferente de lo que encontramos en las agresiones que vienen ejecutadas desde los grupos criminales, donde incluso vemos a veces una adjudicación de la agresión, no sé, en la narcomanta que pone esto es lo que te pasa si sigues reporteando sobre lo que hace tal cártel o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí hay como diferencias importantes entre distinguir de dónde provienen las agresiones contra la prensa para entender también las consecuencias de esa violencia. Y entonces, bueno, pues como les decía, yo me estoy concentrando en lugares donde se juntan estas dos agresiones. Las hipótesis del trabajo son tres. La violencia criminal, como les decía, no es condición suficiente para reducir la publicación de contenido que tiene que ver con crimen organizado en los periódicos. La hipótesis 2 es que la concentración del poder influye en una reducción de la publicación de estos contenidos. La hipótesis 3 es que donde la violencia criminal ocurre simultáneamente a las estrategias de control sobre la prensa, producen una disminución del contenido mediático, es decir, surge una zona de silencio. Entonces, son como tres elementos, ¿no? Primero, que la violencia criminal no es elemento suficiente. La segunda, que la concentración del poder es un elemento que favorece el surgimiento de zonas de silencio. Y lo tercero es que la existencia simultánea de violencia criminal y represión gubernamental favorece el surgimiento de una zona de silencio. Bueno, esto es un poco las mediciones. Perdón. Cómo construir la base de datos de contenido. Bueno, nada más para platicarles un poco cómo está el análisis de titulares. Lo que yo hice fue seleccionar los 2 diarios de mayor circulación para cada uno de los 31 estados de la República, sin considerar la Ciudad de México. Tomé una semana reconstruida de manera aleatoria para cada uno de esos periódicos, por cada uno de los 3 años comprendidos en 2011 y 2013, lo cual me dio 1,302 titulares a analizar.
de los cuales, bueno, pues la característica de interés para este estudio es ver si están hablando o no están hablando de violencia criminal o en qué proporción lo están haciendo. Entonces, bueno, esto es, bueno, estoy probando 5 modelos estadísticos. El primero es un modelo en el que solamente considero los homicidios por arma de fuego como un indicador de la violencia criminal y algunas características de los mercados locales de medios, como cuántos diarios hay por estado, qué tanto nivel de lectores hay, qué tan concentrado está el mercado, y PIB per cápita como un indicador, digamos, pues, de audiencias, de profesionalización y otros elementos. El segundo modelo ya toma en cuenta el grado de concentración del poder político o del ejecutivo en las instituciones locales, que lo mido a partir del margen de victoria del gobernador, la mayoría parlamentaria, o sea, que el gobernador controle en el Congreso, y la independencia judicial. Y los últimos 3 modelos toman en cuenta una de estas 3 o cada una de estas 3 estrategias de control sobre la prensa que les comentaba hace un momento. La estrategia clientelar, la estrategia de sentenciar periodistas o de reprimir abiertamente a la prensa. Entonces, bueno, si se dan cuenta, en los 5 modelos, los homicidios por arma de fuego resultan una variable relevante y significativa para entender la disminución en la publicación de titulares, pero esa disminución es todavía mayor donde se junta con las estrategias de represión gubernamental. Ay, perdón, aquí les voy a dar un momento porque no sé por qué aparecen encimadas. Nada más para que se alcancen a ver bien. Creo que gráficamente es bastante más fácil entenderlas. Esta primera gráfica que estoy aquí proyectando es el control del Congreso local. Entonces, donde el gobernador está controlando o tiene mayoría del Congreso local, vemos una reducción en la probabilidad, este es el cálculo de probabilidades marginales, de la probabilidad de que aparezca un titular sobre crimen organizado. Algo similar sucede cuando tomamos en cuenta el nivel de... Ay, perdón, voy a poner la gráfica de independencia judicial, donde vemos un comportamiento muy parecido, donde el Poder Judicial cuenta con mayores niveles de independencia, que es los primeros, digamos, los primeros niveles del eje de las X. Entonces tendremos más probabilidad de encontrar un titular sobre crimen organizado, que se va reduciendo conforme la independencia judicial se pierde. Después tenemos aquí el análisis de cada una de las estrategias de manipulación sobre la prensa, y entonces lo que hice fue como probar 3 niveles: el nivel promedio de gasto en publicidad, el nivel extremo en el máximo y en el mínimo, y entonces vemos que donde el mínimo, el gasto en publicidad es mínimo, o sea, 0.01% del PIB, la probabilidad de tener un titular sobre el crimen organizado se incrementa de manera casi exponencial, lo que no ocurre para el nivel máximo de inversión o de gasto en publicidad oficial, que es el 0.34% del PIB, que incluso se va reduciendo, ¿no? En conjunto con la presencia de grupos criminales que vemos medida a partir de las muertes por arma de fuego. O sea, son 2 elementos que están considerados de manera interactiva, de manera simultánea, donde vemos que las muertes por arma de fuego sumadas a un gasto excesivo en publicidad oficial reducen de manera muy significativa, ya casi llegando a 0, la probabilidad de que aparezca un titular noticioso sobre crimen organizado. Y algo parecido sucede con la intimidación legal, o sea, donde vemos 0 periodistas sentenciados, donde nunca han sido... Hay algunos códigos penales que no contemplan estos delitos y no están incluidos en el análisis de esta variable en específico. Entonces, donde vemos 0 periodistas sentenciados, vemos una probabilidad muy alta de tener información noticiosa sobre crimen organizado, incluso en niveles altos de violencia criminal, que es lo que vemos en el extremo derecho. Pero conforme los sentenciados aumentan, o sea, nos acercamos
al máximo de 22, que es el caso de Nayarit, si no mal recuerdo, tenemos una probabilidad ya casi cercana a cero de que los periódicos estén informando sobre violencia criminal. Y algo muy parecido sucede también con la represión gubernamental, o sea, donde se encuentran de manera simultánea las muertes por arma de fuego atribuidas al crimen organizado, más represión contra la prensa que viene desde el gobierno, vemos igualmente una probabilidad cercana a cero de tener información sobre crimen organizado. Entonces, bueno, ya para ir ofreciendo algunas conclusiones de cierre, lo que muestran los datos, pues, es justamente esto, ¿no? Que no podemos atribuir de antemano y no podemos atribuir automáticamente el surgimiento de zonas de silencio en contextos de violencia criminal. Digo, todo esto no busca como aminorar la gravedad que viven los periodistas en nuestro país, sino justamente poner atención a todas las configuraciones de ejercicio del poder local, porque lo que vemos es que justamente las características institucionales importan, ¿no? Estas configuraciones de la composición del Congreso, el grado de independencia de los tribunales locales, la importancia de los contrapesos estatales y demás, son elementos que hay que tener en consideración antes de asumir automáticamente que la prensa se va a retraer de manera pasiva, ¿no? Y creo que gran parte de los estudios de violencia contra la prensa asume que la prensa es mucho más pasiva de lo que realmente es. O sea, la prensa tiene poder de decidir, tiene poder de agencia y como en algunas otras investigaciones, algunas mías, otras de otros colegas, se ha mostrado, la prensa tiene capacidad no solamente de agencia, sino de aliarse con otros actores que se vuelven como respaldos. Entonces, esto puede ser como un poco el mecanismo causal que está detrás de esta argumentación, donde vemos, por ejemplo, que oposiciones más vigorosas pueden convertirse en cierto momento en respaldo o apoyo o aliados de la prensa local que les ayuda a seguir resistiendo y a seguir reporteando incluso en lugares donde la violencia criminal es brutal, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lo que vemos es que la existencia de estos regímenes híbridos o autoritarismos locales es como el peor escenario que puede enfrentar la prensa que se desempeña cubriendo crimen organizado, porque es justo ahí donde hay más riesgo de autocensura, ¿no? Y bueno, pues finalmente todo esto deja como algunas reflexiones también para la mejora de políticas públicas y para el enriquecimiento de los mecanismos de protección a periodistas, que es como una de las aristas que también podrían explorarse para volver esta investigación un poco como útil para la toma de decisiones y que no solo se quedara en una reflexión teórica, en el sentido de distinguir las diferentes violencias que enfrentan los periodistas y que definitivamente no podrían ni deberían tratarse de manera homogénea si se busca auxiliar a un periodista en el norte del país que enfrenta una violencia muy distinta de la que enfrenta un periodista que se desempeña en el centro del país o en enclaves totalmente riesgosos como podría ser el caso de Veracruz. Pues yo lo dejaría hasta aquí. Les agradezco nuevamente su atención y pues quedo abierta a sus comentarios. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Muchísimas gracias, Grisel. Todavía tienes tiempo, si quieres profundizar en algo adicional de tu presentación, puedes hacerlo sin ningún inconveniente. Ok, pues en realidad es esto, creo que algo que les podría platicar un poco como para extender las reflexiones finales que les mencionaba, tienen que ver con esta capacidad de que la prensa se alíe con otros actores. En otras investigaciones he hablado un poco de cómo reaccionan los periodistas frente a las amenazas que vienen del gobierno. Y ahí lo que se ha comprobado con investigación más cualitativa es incluso, digamos, hay un artículo de colegas Rubén González y Víctor Hugo Reina que dice la sensación es que nos han dejado solos y a nadie le importa si nos agreden. Entonces, cuando el periodista enfrenta esa sensación de soledad, que bueno, puedo pasarles por ahí el texto si hay interés al respecto, cuando los periodistas se perciben sumidos en esa soledad y falta de respaldo es cuando se retraen.
cuando hay esta capacidad de hacer alianzas con otros actores, es cuando la prensa tiene capacidad de sobrevivir y de continuar ejerciendo su labor, no solamente de reportear sobre crimen organizado, que ese es un poco el texto o la investigación que vengo a presentar hoy, sino hacer toda una función de contrapeso al propio gobierno local. O sea, los contenidos mediáticos están afectados tanto en su capacidad de denuncia como en su capacidad de investigación por la configuración de alianzas locales. Y eso es muy interesante porque cuando se analiza toda la variedad de contenidos de la prensa, digo, ahorita me concentré en el crimen organizado y ustedes podrían decir, bueno, pero hay estados que no enfrentan esto, ¿qué contenido están publicando? Pues igualmente, el contenido que están publicando en estos estados está muy relacionado con el tipo de configuraciones de poder local. Es decir, en estados donde hay una fuerte presencia del gobernador, donde hay patrones autoritarios en el ejercicio del poder, difícilmente veremos contenidos que tengan que ver con denuncias sobre corrupción, exigencia de cuentas por malversación de fondos, por errores en la gestión, señalar fallas en la política pública o incluso algún elemento de colusión del poder con otros grupos o de intento de dominación de las instituciones locales. O sea, eso es muy difícil de ver cuando no hay alianzas del periodismo con oposición política, como he dicho, pero también con organizaciones de la sociedad civil, que es como otro de los hallazgos que se han mostrado en otras investigaciones. Un caso muy llamativo es el estado de Sinaloa, donde, bueno, sabemos que es, además de uno de los estados con presencia criminal, uno de los estados que también tienen mayor número de agresiones contra la prensa, pero es uno de esos casos paradójicos, donde vemos violencia, pero también vemos que hay una prensa muy activa y una prensa que sigue cuestionando, medios que surgen todo el tiempo. Y ahí, pues cuando uno se aproxima a los periodistas para preguntarles de dónde sale esta capacidad de continuar resistiendo, nos dicen que justamente la violencia ha detonado el surgimiento de otros colectivos, como por ejemplo organizaciones de búsqueda de desaparecidos, de atención a víctimas, de derechos humanos, que de alguna manera han sumado fuerzas con los periodistas y mutuamente se han ido respaldando. Entonces, digamos, todo esto como para dejar una cierta nota positiva en el sentido de que la violencia también puede detonar alianzas entre actores que le están sufriendo. Y creo que ahí hay toda una beta de investigación interesante, porque, digo, por un lado está como toda la reagrupación gremial que puede ocurrir en contextos de violencia donde los periodistas saben que no cuentan con el Estado y no cuentan con el respaldo o no se sienten confiados de acudir a denunciar por las vías formales. Pero sí ha habido una reorganización gremial en el sentido de abrir grupos de WhatsApp o de Telegram o algún otro instrumento de comunicación informal donde ellos nos dicen, no vayas a cubrir ahorita la nota a tal lugar porque está peligroso o si te pasa algo, avísanos, vamos a estar atentos por esta vía. Entonces ha habido como una suerte como de reconstrucción del tejido social en estos contextos de violencia que, bueno, pues finalmente frente a la ineficiencia de las instituciones del Estado, está abriendo por fuerza otras alternativas. Entonces, bueno, pues este es como un análisis que viene desde el contenido de los medios y el análisis puede extenderse a otras organizaciones. Serán un poco las reflexiones finales. Y bueno, por aquí, no sé, veo una pregunta sobre la precariedad laboral. Definitivamente lo que señala la persona que pregunta, que es Rogelio Ríos, claro, la precariedad laboral es un elemento importantísimo a tener en cuenta, porque dentro de esta soledad y este abandono que perciben los periodistas, el primer abandono es el que viene de sus redacciones. Y ese abandono los somete en una posición de altísima vulnerabilidad para cubrir a la violencia, ¿no? No es casual que el mayor número de periodistas agredidos se ubiquen
justamente en ciudades pequeñas y en diarios pequeños, donde no hay capacidad de proveerles los recursos, digamos, mínimos, ni la preparación, ni la capacitación de protocolos para poderse preparar frente a estos contextos de riesgo. Entonces, sin duda alguna, esta vulnerabilidad y esta precariedad es una variable que también incrementa, sin duda alguna, que los periodistas opten por la autocensura antes que por la resistencia. Muchísimas gracias, Grisel, por esta presentación muy interesante que problematiza escenarios que tienden a simplificarse en cierto sentido. Nosotros, Isaac y yo, tenemos algunas preguntas con las que quisiéramos comenzar, con las que quisiéramos abrir la sesión de preguntas y respuestas, y haremos esas preguntas mientras nuestra audiencia, los miembros de la audiencia, nos envían las preguntas por chat, por el chat de Webex. Si acaso alguno de los o las participantes de la audiencia quiere que le habilitemos el video, por supuesto, con todo gusto nos dicen y les habilitemos el video para que hagan la pregunta de viva voz. Y si no, leemos sus preguntas por el chat. Y para empezar, Isaac. Sí, Grisel, muchas gracias. La verdad, muy interesante la presentación y en general muy interesante todo tu trabajo sobre el papel de la prensa, sobre todo a nivel subnacional, que muestra lo complejo del fenómeno y, como tú bien señalaste, la variación que hay en los diferentes estados, y eso permite fundamentalmente exponer algunas explicaciones o, dar algunas ideas de cómo está esto. Al respecto, y sabiendo que, pues, has trabajado mucho tiempo el tema, te quisiera primero pedir si pudieras como orientarnos sobre cuál es el papel o cuál es el mapa de la prensa en el país, cómo está más o menos la distribución. Decías en la presentación que utilizaste 2 diarios por estado, si no mal recuerdo. 2 Sí, diarios, 2 titulares por estado. Entonces, si pudieras como explicarnos un poco más al respecto. Y por otro lado, una pregunta puntual. ¿En qué sentido o cuál es el rol que tendría, por ejemplo, el gobierno federal, si tiene algún mecanismo ahí de interacción entre lo que ocurre a nivel local, los gobiernos estatales, pues, la relación con la prensa y cuál es el papel que tiene ahí o que puede jugar el gobierno federal? Eso sería, por ahora, muy inmediata las preguntas, Grisel. Y Grisel, si me permites añadir una pregunta. Mencionabas en la parte final de tu presentación las alianzas con otros actores. Si nos pudieras también hablar un poquito más de cuáles serían esos actores, en qué esferas los localizamos y si de casualidad habría alguna diferencia cuando los observamos por estado, si el tipo de actor cambia por estado o si el tipo de actor es más bien relativamente uniforme en la mayoría de los estados analizados. Si nos pudieras hablar un poquito más sobre eso, te lo agradeceríamos mucho. Y Si tienen preguntas, que por supuesto. si adelante, si los miembros de la audiencia tienen preguntas, por favor envíenoslas por el chat y acá las recibimos y se las hacemos a Grisel. sí. Muchas gracias por las preguntas. Creo que voy a volver a proyectar para facilitar, explicar un poco lo del panorama de la prensa a nivel subnacional. Yo la forma en la que analicé sí alcanzan a ver mi PowerPoint, ¿verdad? Ahí, ok. Yo analicé 2 diarios por estado, o sea, analicé 64 diarios por cada uno
bueno, 62 diarios, porque fueron 31 estados, 62 diarios de toda la República para estos 3 años, de los cuales tomé una semana por 3 años, ¿no? Entonces al final tomé los titulares que aparecían en un lunes al azar, un martes al azar, miércoles, un jueves, viernes, así hasta el domingo, para cada uno de estos 62 diarios. Entonces, bueno, pues ahí lo que hice fue como establecer diferentes categorías de codificación de los titulares. Y bueno, la verdad es que esta base de datos primero, bueno, la he utilizado para analizar varias dimensiones de los contenidos, ¿no? Una es la cobertura de crimen organizado, otra es la cobertura de corrupción, otra es la cobertura de los asuntos locales. Entonces, hay un montón de cosas ahí que nos hablan, que nos revela el análisis de medios. Y bueno, aquí les puedo mostrar también cómo se distribuye. Ahorita también les platico un poco de qué encontré en los contenidos de la prensa estatal, porque realmente el mercado de medios estatales es muy diverso, es muy volátil y hay pocos estudios sistematizados al respecto. Casi todos los estudios que hablan sobre prensa lo hacen a nivel de circulación nacional o incluso de medios electrónicos, pero según el último informe del Instituto Reuters sobre consumo de medios, México es uno de los países donde los medios locales siguen siendo el referente principal para gran parte de la población que vive fuera de la capital. Lo que pasa es que pues un poco nuestra visión centralista nos hace pensar que en todo el país se consume el mismo medio de circulación nacional, pero lo cierto es que la prensa local juega un papel como hasta de buen vecino, el que habla como de los asuntos más cercanos y el que pone como el foco sobre ese entorno inmediato del ciudadano. Sigue siendo como uno de los países donde la prensa local es la más consumida o una de las más consumidas. Y bueno, probablemente algunos de ustedes también estarán familiarizados con todo el debate que ha habido en Estados Unidos en los últimos años sobre el cierre de muchos medios locales, que también ha sido pues un gran drama y una gran tragedia, porque digamos, aquí los medios locales cierran o se autocensuran por causa de la violencia. En países como Estados Unidos o como Reino Unido, los diarios locales están cerrando por una falta de esquemas eficientes de financiamiento y de viabilidad financiera. Pero en cualquier caso, lo que es verdad es que la prensa local, cuando cierra, tiene consecuencias muy fuertes para las democracias y para la vida saludable de las instituciones locales. Entonces, bueno, ahí hay varios estudios que muestran, por ejemplo, cómo el costo del gobierno aumenta conforme hay menos diarios bueno, en los estados para Estados Unidos, ¿no? Para México no se ha puesto a prueba algo similar, pero aquí, a manera de descripción, les puedo mostrar cómo en estados como Baja California, primero les muestro las líneas más claritas, que es el número absoluto de diarios, o sea, cuántos diarios hay por estados registrados en el Padrón Nacional de Medios Impresos. Entonces vemos, por ejemplo, una variación que va desde los 3 diarios, que es el caso de Baja California Sur, hasta los 28 diarios, que es el caso de Veracruz. Y entonces, bueno, pues uno podría decir, pues un veracruzano tiene muchas alternativas para informarse y tiene como una gran pluralidad de medios, y en ese sentido sería algo positivo. Claro, el problema aquí es que los mercados de medios locales, ahí, no sé si los mercados de medios locales suelen estar altamente distorsionados por estructuras clientelares, incluso con la intervención directa de los gobernadores. Entonces, no podemos considerar que esos 28 diarios sean diarios que efectivamente son diarios útiles, que son diarios informativos, que son diarios que compran, porque muchos vienen producidos directamente desde el gobierno, con toda la narrativa oficial. Y son diarios de muy corta existencia. Entonces, o son diarios que tienen muy pocos ejemplares en circulación y demás. Entonces, el otro indicador que pueden ver en las barras más intensas, de azul más intenso,
es el número efectivo de diarios considerado a partir de la circulación como de la proporción que ocupan en los mercados locales, ¿no? Donde vemos ya como un nivelamiento más homogéneo, donde pues ya no son 28 diarios, nada más son 13 respecto del porcentaje que ocupan en el mercado. Otra característica importante de los mercados estatales de prensa, para responder esta pregunta sobre cómo se distribuye el mapa de la prensa en México, tiene que ver con la concentración. Vemos que gran parte, esto es como tomando el índice clásico de concentración, el Herfindahl-Hirschner, de concentración de mercados. Vemos aquí las barras anaranjadas marcan como los niveles de concentración, y vemos que prácticamente la mitad, o sea, de Morelos hacia la izquierda, son mercados con muy alta concentración de los mercados. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque haya muchos periódicos, son periódicos que generalmente pertenecen a las mismas cadenas o pertenecen a las mismas familias o a los mismos empresarios. Entonces, esto evidentemente también desdibuja la idea de pluralidad y nos lleva a pensar que más diarios no quiere decir ciudadanos mejor informados. Y bueno, esto también es otro dato interesante que tiene que ver con la falta de correspondencia entre el número de diarios en los estados y el porcentaje de personas que afirman leer un diario. Entonces vemos, por ejemplo, hay brechas muy interesantes para estados como, bueno, no sé, estados que tienen muchos lectores, 84.2% de la población en Yucatán afirma leer un periódico impreso una vez a la semana, pero en Yucatán solamente hay 5 diarios. Entonces, comparado con estados como Veracruz, que como les decía, tiene 28, pues parece que no hay como una correspondencia entre oferta y demanda, y el mercado queda como bastante desequilibrado, lo cual, pues más bien nos hace pensar que la proliferación de diarios no responde a una vocación de servicio a las audiencias, sino que más bien vienen manipulados desde el poder, o más bien como una forma de financiar otras cuestiones o de responder a proyectos políticos. Entonces, bueno, esta es como otra de las características importantes. Y luego acá nada más como para mostrarles algo más del análisis de contenidos de los titulares de la muestra que les mencionaba, de estos 1,302 titulares. ¿Cómo están hablando los periódicos en los estados? Pues primero, un dato que sale a la luz es que ahí en las barras grises, lo que estoy mostrando es los diarios que hablan sin citar textualmente declaraciones de ningún actor gubernamental. Y realmente vemos que pues eso está concentrado en, sobre todo en estados urbanos o grandes ciudades, estados que tienen grandes ciudades, como es el caso de Jalisco o el caso de Nuevo León, donde pues sí hay como una capacidad de mayor profesionalización de la prensa, pero en barras azul claro vemos los estados donde la prensa suele citar textualmente al gobernador para hablar de los temas locales, ¿no? Entonces, vemos ahí, por ejemplo, bueno, aquí traigo algunos ejemplos de esto, donde vemos la recurrencia de citas textuales de los gobernadores, ¿no? Por ejemplo, aquí El Sol del Centro, donde el titular es otro compromiso cumplido, 342 millones invertidos en infraestructura educativa, donde evidentemente es una cita textual que proviene de un funcionario público. Acá, bueno, este análisis es para cuando Manuel Velasco todavía era gobernador, y nuevamente el diario retoma el dicho de Manuel Velasco, donde señala que los derechos indígenas son prioridad de su gobierno. Este periódico de Nayarit, donde dice, cumple Roberto con escuelas. Roberto, que también aparece acá, Roberto, pues era el gobernador de Nayarit. Además, la familiaridad con la que hablan de Roberto, pues hace pensar que hay bastante cercanía entre los medios de Nayarit, en ese caso, y Roberto, el gobernador. Acá esta cita es, digo, maravillosa y horrorosa a la vez, donde cita textual, sin riesgo, periodistas en Veracruz, y lo decía la vocera del gobierno del estado en tiempos de Duarte. Entonces, esta costumbre como de retomar las citas textuales de los funcionarios públicos es una de las características más arraigadas en la prensa mexicana, no solamente en el ámbito local, sino también en los diarios de circulación nacional, y se podrán dar cuenta que hasta hoy en día
continúa en diarios, incluso bastante prestigiosos. Otra característica importante, pues puede ser el nivel de crítica que hacen. Aquí lo que intenté mostrar, o lo que estoy buscando describir, es qué porcentaje de los titulares analizados hablan de manera positiva de los gobiernos locales y qué porcentaje hace críticas de la gestión pública. Y esas críticas de la gestión pública son las barras grises. Y los titulares que hablan a favor del gobierno son las barras azules. Entonces, bueno, se pueden dar cuenta también como de este desequilibrio que hay entre diarios que, pues básicamente se la pasan haciendo vocería o incluso una suerte como de panegíricos de la gestión de los actores de gobierno, como podría ser ahí el caso de Baja California o Tlaxcala, que prácticamente todos los titulares están en color azul, indicando que son titulares a favor de los actores gubernamentales locales. Eso más o menos como para presentar el mapa de cómo, de cómo está la prensa a nivel local. Y luego para responder a la pregunta de cuál sería el rol del gobierno federal, pues creo que ahí el gobierno federal ha hecho un papel, pues al menos como de sentar las bases de cuál tendría que ser el mecanismo en el sentido de proteger a los periodistas, pero sin duda alguna hay un montón de cosas que hacer, porque como les mostraba al principio de la presentación, la violencia contra la prensa no es el único instrumento de intervención en los contenidos. Tenemos que hablar de publicidad oficial y ahí, pues, digo, a nadie le conviene y quién va a ser el primero que ponga el tema sobre la mesa. El tema se puso sobre la mesa impulsado por organizaciones de la sociedad civil, como ustedes saben, y se marcaron algunas normas, pero hasta el momento la ley de comunicación social no acaba de resolver el problema. Las normas del nuevo gobierno más bien, o del gobierno en curso, está más bien como apuntando a un subejercicio del gasto, pero hay como toda una caja negra de opacidad donde realmente las dinámicas clientelares no se revierten, sino solamente cambian de nombre. Y por supuesto, en términos de la penalización de la crítica, hay mucho que hacer, porque en el Código Penal Federal, si bien ya están despenalizada la calumnia, la injuria, la difamación, todavía falta esta homologación en el resto de códigos penales estatales. Entonces ahí hay todavía mucho que hacer. Y bueno, pues por supuesto, pensar esquemas que propicien el buen periodismo, porque lo cierto es que, y ya para entrar quizás enlazando con la pregunta sobre las alianzas, creo que el gobierno federal puede ser el gran aliado de la prensa o en algunos sentidos podría ser el aliado de la prensa para revertir las lógicas perversas que ocurren en los estados. Claro, en este momento es un poco delicado hablar de eso por las características concretas y el comportamiento reciente del gobierno federal. Pero en toda la literatura que habla sobre autoritarismos subnacionales, pues siempre se asume que el gobierno federal es como más democrático que los locales y en ese sentido que puede ser como esta suerte de desactivador de los patrones autoritarios que ocurren a nivel subnacional. Insisto, hoy en día es como un poco complicado hablar de eso, pero por el contrario, creo que el gobierno federal puede ser como ese, pues ese marco de referencia, siempre está voluntaria o involuntariamente el voltear a ver el trato del gobierno federal hacia la prensa para tomarlo como referente de lo que ocurre en los estados. Aún así, creo que más que el gobierno federal puede ser como este juego entre oposición política y partidos en el gobierno, lo que pueda resultar interesante. Y si los aliados varían o no entre los estados, sí, definitivamente sí. Como les platicaba, en algunos estados como Sinaloa, el aliado por excelencia han sido las organizaciones de la sociedad civil o la sociedad civil organizada. En otros estados ha sido más bien la oposición política y en otros estados han sido los propios lectores, en otros estados han sido los propios periodistas. Entonces, para decirlo como en términos más generales, podemos distinguir al menos como 4 capas o 4 esferas de alianzas potenciales que podrían ser los contrapesos locales, las instituciones de poder
digamos, los checks and balances tradicionales de toda la vida, que pueden ser como aliados de la prensa, no de manera desinteresada, pero aquí también es importante tener como una visión realista sobre los hechos. Eso no quiere decir que la oposición política per se va a ser defensora de la prensa libre. Pues no, efectivamente hay un interés muy puntual y muy específico de la oposición de que la prensa critique al poder, porque eso, pues evidentemente, es un incentivo que juega a favor de que la oposición ocupe más relevancia y más espacios. Obviamente los poderes judiciales, un poder judicial sólido y vigoroso, pues genera la expectativa de que al menos pueda haber la posibilidad de sanciones contra los agresores de la prensa o procesos judiciales más transparentes o pues, más justos. Y bueno, en algunos, esa sería como la primera capa de contrapesos. La segunda, como les decía, viene de la sociedad civil, que pueden ser ONGs, pero también en algunos estados el empresariado, sobre todo en el norte, pues como ustedes saben, incluso hay periódicos que provienen desde el seno de grupos empresariales, entonces hay también ahí como interés en que desde el empresariado se impulse una prensa libre, una prensa que monitoree y demás. Nuevamente, tomar todo esto con pinzas y con un grano de sal, porque no quiere decir que el empresariado sea el gran defensor de la prensa libre de la democracia, sino que hay intereses también en juego, ¿no? Y finalmente, pues esto que les decía, los lectores, estados donde hay mayores índices de lectoría, audiencias más críticas, un poco más cercanas a su medio de comunicación, son también estados donde cuando agreden a un periodista salen a protestar. En estados donde hay una desconexión, una indiferencia y una pasividad de las audiencias respecto hacia la prensa, pues no va a haber indignación y no va a haber respaldo, que en realidad es como toda una cuestión que se retroalimenta, porque si no hay una buena prensa, no va a haber lectores, pero si no hay lectores, tampoco hay incentivos para tener una buena prensa. Entonces hay como toda una lógica ahí un poco perversa que habría que preguntarse cómo puede empezarse a romper, de cuál de los dos lados de la ecuación. Y finalmente, bueno, como les mencionaba, el último aliado de la prensa, pues son los propios periodistas. Y esto sobre todo se ha visto en los estados fronterizos, donde han surgido colectivos de periodistas como periodistas de a pie, algunos incluso con periodistas binacionales o transnacionales que aprovechando su cercanía con medios estadounidenses, por ejemplo, pues tienen como algunos recursos para apoyar a los colegas en estados violentos y entonces, bueno, pues esa distribución no puede presentarse en otros ámbitos geográficos. Pero sí, o sea, yo diría que la oposición pues obviamente funciona donde hay más competencia electoral, las audiencias se erigen como respaldo en estados con mayor índice de alfabetización, mayores niveles socioeconómicos y la capacidad de organización de la prensa, pues quizás en lugares más violentos. Pero ahí hay todo un panorama también por explorar de cómo se construyen estos mapas. Gracias, Grisel. Hay preguntas aquí en el chat. Igualmente los invitamos si tienen más preguntas, por supuesto, adelante. Voy a leer un par, Grisel, y luego Edgar tiene otra pregunta. Sí. Emil Satopek te felicita por tu investigación. Dice que es un trabajo muy, muy relevante e interesante y ciertamente de muchísima calidad. Y pregunta adicionalmente, que es un poco lo que ya tú venías señalando previamente. Dice, dado que no sabemos el tipo de empresas periodísticas o de comunicación, dice él, creo necesario conocer más sobre esos aspectos, que creo que ya lo has respondido un poco: propiedad, antigüedad, plataforma de difusión, pertenencia a grupos o conglomerados regionales y o nacionales, y el contraste contrastar eso pues contra el tamaño del mercado de la publicidad en el periodismo, pregunta él. Y una adicional que nos hizo previamente Oscar Moa, señala que si aparte de Sinaloa y Veracruz, ¿qué otros estados son los que encabezan la impunidad y los crímenes e intimidaciones contra periodistas? Pregunta él. Y bueno, Edgar tenía una pregunta adicional. Sí, yo también aprovecho
Aprovecho, Grisel, para hacerte una segunda pregunta, más de tipo conceptual. Eh, Nos mencionaste al final este tema que me parece un tema transversal, no solo en distintos fenómenos empíricos, sino incluso distintas corrientes teóricas, que es la agencia de los periodistas. Si nos pudieses, por favor, hablar un poquito más acerca de los tipos de agencia o las tipificaciones de agencia que tú verías en la prensa mexicana en tu estudio, únicamente con el ánimo eh, de ahondar en este fenómeno y de hacer puentes con otros fenómenos empíricos y de hacer puentes conceptuales. Si de casualidad hay tipos de agencia de los que pudiésemos hablar, no sé, se me está ocurriendo, por ejemplo, tipos individuales, coyunturales, tipos grupales, contingentes, tipos de agencia estratégica, tipos de agencia política cultural, no sé, algún tipo del que tú nos pudieras hablar para hacer puentes con otras problemáticas empíricas e incluso perspectivas teórico-analíticas. Claro. Sí, es una gran pregunta y es muy interesante lo que está pasando ahí. No estoy muy segura de haber entendido la primera pregunta, nada más verificar si es sobre la relación entre la publicidad oficial y la calidad del periodismo. Sí, lo que él señala es que el contraste entre estos grupos, estos conglomerados regionales, nacionales, y eso sí tiene una relación con el mercado de publicidad, y eso sí se puede asociar de alguna manera también con la violencia hacia los periodistas. Esa es un poco la idea. Sí, esa pregunta es interesante. No sé si voy a responder exactamente lo que la persona tiene en mente, pero lo que sí en alguna otra parte de mi investigación he podido averiguar es la pregunta de si la violencia se ejecuta de manera solitaria o se ejecuta en combinación con otras estrategias de intervención. Y un poco lo que he encontrado es que el comportamiento de publicidad oficial y violencia es sustitutivo. Es decir, en aquellos estados donde se privilegia el gasto en publicidad oficial, no suele haber tanta violencia contra la prensa como donde hay menos gasto en publicidad oficial. Digo, aquí siempre me toco con inquietudes de, bueno, pero es que y el caso de Jalisco, por ejemplo, donde se gastaba un montón en publicidad oficial en el gobierno pasado, pero al mismo tiempo la presencia del crimen organizado. Bueno, esto está comprobado para estrategias que se ejecutan desde el gobierno. O sea, y ahí esta literatura se enlaza un poco con la literatura de regímenes híbridos nacionales y subnacionales, donde se analizan los costos de reprimir también. O sea, reprimir es una estrategia costosa y mientras más visible es, como el caso de la violencia, pues más costosa se vuelve. Entonces, un poco la respuesta es que partiendo desde un punto de vista de elección racional, podríamos decir que todos los gobernadores tienen incentivos a controlar la información, pero la capacidad de hacerlo depende de los recursos que tengan a la mano. Y si los recursos que tienen a la mano son recursos financieros, porque hay alta arbitrariedad en el gasto o porque hay gran discrecionalidad en el manejo del presupuesto, entonces probablemente el gobernador va a optar por una vía de publicidad oficial o de clientelismo, que digo, la publicidad no es la única, ¿no? Hay un montón de licencias, condonación de impuestos, pago de papel, digo, el típico chayote, que es otra vía de clientelismo. Entonces, cuando el gobernador tiene a la mano y a su disposición manejo discrecional de bolsas presupuestarias, va a optar por la estrategia clientelar. Y cuando no tiene recursos, es cuando opta por la amenaza y la represión. Porque finalmente la estrategia clientelar, si lo digo nuevamente desde un punto de vista de elección racional, es la estrategia como menos costosa, porque no es ilegal, porque puede ejecutarse de alguna manera como en la clandestinidad y en esta
línea entre lo que está permitido pero no, y como que queda ahí el marco medio difuso. Entonces es como la menos costosa. Ya llegar al escalón de amenazar o golpear o peor aún matar a un periodista puede ser bastante costoso si se descubre que viene ejecutado desde directamente a las órdenes de algún actor de gobierno. Entonces, para responder y resumir un poco la respuesta a quien hizo la pregunta, es que generalmente lo que se ve, para el caso mexicano al menos, es que la estrategia clientelar y la estrategia violenta funcionan de manera sustitutiva. Cuando una está presente, la otra está menos presente y viceversa. Eso no quiere decir que están como todo o nada, sino como en diferentes gradientes, pero sí tienen como un comportamiento a la inversa. ¿Qué otros estados tienen alto nivel de violencia? Para quien pregunta ahí, además de Veracruz y de Sinaloa, pues hay, digo, anualmente Artículo 19, que es quien recopila las estadísticas más precisas de esto, porque es la única fuente que distingue entre tipo de agresor. Saca un informe cada año, ¿no? Pero de lo que más o menos se ha revisado es que Veracruz sigue siendo un estado bastante peligroso para la prensa. También tenemos Guerrero, Chiapas también ha tenido como un pico de violencia, ahorita ya no tanto, pero también Oaxaca es otro estado que también ha tenido bastantes agresiones contra la prensa. La verdad es que el informe del artículo 19 salió la semana pasada, justo en todo o hace dos semanas, un poco en esta coyuntura complicada de confrontación con el gobierno y demás. Pero sí, las tendencias más o menos siguen ubicadas en estados mayoritariamente rurales y con menores indicadores socioeconómicos, lo cual también nos deja ahí como bastantes líneas teóricas que pensar. Luego, sobre la capacidad de agencia, esa es una pregunta súper interesante, porque sí, como señalas, Edgar, creo que ahí hay muchas posibilidades de conexión con otros estudios, y hace mucha falta hacer más investigación cualitativa y un poco etnográfica al respecto de estas alianzas que hace la prensa con otros actores. Pero lo que yo puedo decirte es que son altamente coyunturales. Dependen mucho como de, primero, el tipo de violencia que enfrentan, o sea, si están enfrentando como una violencia más de tipo criminal o una violencia que viene ejecutada desde el poder, más represiva. Entonces, generalmente son alianzas individuales, donde el periodista agredido se acerca a una institución o se acerca a un colectivo y entonces busca protegerse a sí mismo. Cuando más bien están enfrentando una precariedad laboral o algún tipo de amenaza que viene desde las normas y que afecta a todo el gremio en conjunto, pues yo diría que son alianzas un poco más grupales, un poco más colectivas. La verdad es que todo esto está un poco en pañales, hablar de tipos de agencia, y no hay una literatura muy consolidada al respecto, porque como decía al principio, por muchos años los estudios de la comunicación, yo no soy comunicóloga como se dieron cuenta en la lectura de mi semblanza, pero los estudios de comunicaciones por mucho tiempo funcionaron bajo un paradigma normativo en el cual asumían que en democracias la prensa funcionaba de cierta manera, y en autocracias o en democracias imperfectas la prensa funcionaba de otra manera. Y entonces la prensa era como un vagón tirado por una locomotora más grande, que era el sistema político, y entonces había como poco margen de maniobra para la propia prensa, como si no fuera un actor en sí misma, o sea, se consideraba más como un elemento del entorno, una característica del sistema político o del sistema económico, y no como un actor con recursos propios, con intereses propios también, y con capacidad de alianza con otros actores y también con capacidad de resistencia. O sea, creo que ha sido todo el conjunto de estudios sobre violencia contra la prensa la que ha empezado a generar la noción de que en México, al menos, ni en estados totalmente democráticos la prensa es libre, ni en estados más autoritarios la prensa necesariamente se repliega, como les mencionaba. Pero creo que sí, ahí hay mucho que investigar, pero lo que sabemos es que, bueno,
hay alianzas individuales cuando es un periodista el agredido y generalmente son alianzas discretas, son alianzas coyunturales que pues una vez que pasa la amenaza se disuelven. Y cuando enfrentan amenazas un poco más institucionales, sí podemos hablar de un tipo de agente pues, un poco más grupal. Pero eso te digo, está como, creo que todavía es un área de estudio que hay que explorarse muchísimo más. Gracias, Grisel. Hay un par de preguntas más aquí en el chat. Pregunta Rogelio Ríos. Ya habías respondido la primera. ¿Qué papel juega la precariedad laboral de los de los periodistas? La precariedad laboral, creo que ya la había respondido esa pregunta. Sí. La otra, y señala, pregunta él también, si convertirse en un medio digital y recurrir a redes sociales sería una forma de prevenir los males que padece la prensa tradicional impresa. Dice, ¿funcionaría la tecnología de Internet como un escudo en ese sentido para prevenir ese problema? Y por otro lado, relacionado un poco, Máximo Navarro nos pregunta, bueno, te pregunta, si notaste con respecto a la correlación entre manipulación y represión de la prensa y periodistas, si hay alguna característica de la violencia que se vive en el norte. Él pregunta específicamente sobre Baja California, pero yo extendiendo la pregunta un poco, si hay algún tipo de diferencia en la violencia que puede ser dirigida a la prensa, digamos, regionalmente hablando, o si hay diferencias propiamente. Serían estas dos preguntas por ahora. Eh, y yo quisiera preguntarte una cosa adicional sobre esto que has señalado sobre las estrategias clientelares y las estrategias represivas. Eh, si pudieras como explicarnos o ahondar en cuáles serían propiamente los incentivos que tendría o que serían los factores que digamos, fortalecerían o incentivarían que se usara una estrategia en lugar de otra. ¿Cuáles propiamente hay o podría ser esa posible explicación a esa diferencia que tú señalas, Grisel? Gracias. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta que hacían de medios digitales, pues desafortunadamente no. La verdad es que lo que estamos viendo es que incluso los portales digitales están resultando amenaza. Digo, hay un montón de estrategias contra la prensa, ¿no? La verdad es que, como por ahí dice Andreas Schedler, la imaginación de los autócratas es vastísima y dentro de todo ese repertorio de manipulación, digo, él lo habla en términos generales, pero pensando en lo que hacen contra la prensa, todo el abanico de manipulación contra la prensa es también así como un repertorio ingeniosísimo, que va desde, les decía, desde publicidad oficial, pero también pasa por te regalo un taxi, te pago la licencia de un bar, la colegiatura de tus hijos, hasta hemos visto también el hackeo de portales electrónicos. Entonces, digo, lamentablemente, el fundar un medio digital o el trasladarse a la esfera digital no es garantía de que los ataques cesen. De hecho, bueno, creo que lo vi ayer o antier, pues, un periodista Quintana Roo, que fue quien empezó a denunciar estas agresiones contra, no me acuerdo el nombre de pila, esta mujer Salazar, que fue agredida brutalmente por la policía, tenía su portal digital y acaba de ser amenazado él. Entonces, no es garantía de nada y la verdad es que en ámbito local en algunas ciudades pequeñas se vuelve muy fácil identificar quién está detrás de los portales digitales. Entonces, desafortunadamente no, pero lo que sí estamos viendo, digo, por otro lado, para dejar como la nota un poco más positiva, es que los ejercicios de periodismo más independientes sí suelen venir desde el ámbito digital. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del Lado B en Puebla, que es un medio pues muy cuestionador, de la JA en Aguascalientes, que es un medio además súper emprendedor con una visión pues muy novedosa de los medios, ha hecho además un seguimiento muy
pertinente de la pandemia en el Estado. Entonces, digo, desafortunadamente la respuesta es que no están blindados contra las agresiones, pero por el otro lado es que sí, de alguna forma, el ámbito digital tiene la ventaja de poder ser más flexible para innovar y atraer nuevas audiencias, que eventualmente, en esta línea argumentativa, esas audiencias puedan convertirse en aliados potenciales de la prensa. Sobre el clientelismo y las características de manipulación en Tijuana las características de manipulación en Tijuana y en otros estados del norte del país. La verdad es que pues ahí podríamos ver un mapa. No traje los mapas, no los tengo como ahorita muy a la mano, no se los puedo mostrar cómo se distribuye, pero lo que sí vemos es que en los estados del norte hay una proliferación del clientelismo como una de las principales estrategias para controlar a la prensa. Y ahí hay estudios muy interesantes que se han hecho incluso desde un punto de vista más como sociológico, de analizar esta noción como de el intercambio y el regalo como un elemento que condiciona los contenidos de la prensa. Y hay una investigadora, Diana Marchant, que trabaja justamente en la Universidad Autónoma de Baja California, que se fue a las redacciones a investigar cómo elementos tan, digamos, simples, entre comillas, como ponerle aire acondicionado a una redacción, o sea, que el gobernador les regale aire acondicionado para la redacción, ya cambiaba el tipo de notas que se publicaba. O sea, de pronto, si cubrían una conferencia de prensa y el gobernador les ponía una sala a los periodistas con refrescos fríos y aire acondicionado en una ciudad como Tijuana, hacía toda la diferencia de cómo se iba a cubrir esa conferencia de prensa por obvias razones. Entonces, esta noción como muy sociológica, muy clásica de el regalo como un elemento de intercambio de favores, está muy vigente en estados como Baja California y otras regiones del norte del país. ¿Y cuáles serían los incentivos para utilizar una estrategia o la otra? Pues hay varios ahí y también estoy trabajando en un artículo al respecto. Lo primero que les decía, pues es el tipo de recursos con los que cuenta el gobernador, ¿no? El que le cueste menos, entre comillas. O sea, si el recurso que tiene más a la mano es el recurso financiero, pues va a optar por ese. Si tiene a la mano el Código Penal restrictivo, pues va a optar por ese, que además no le cuesta nada, solamente aplicar. Pero luego podemos considerar otro tipo de incentivos, como incentivos electorales. Entonces, incentivos como de una mayor competencia política nos llevaría a pensar que las autoridades locales o el gobernador va a optar por estrategias pues, más discretas, menos costosas, que sean como menos visibles o que sea más fácil confundir las responsabilidades. Porque, bueno, un elemento que ya no me dio mucho tiempo de tocar en la primera presentación es que también los entornos donde hay presencia del crimen organizado colocan un incentivo muy perverso adicional, que es confundir responsables. Entonces, si de pronto aparece un periodista asesinado y hay una narcomanta o aparece como junto a un arma larga o aparece con heridas de arma larga o algo así, entonces es muy fácil decir, nosotros no fuimos, fue el narco y eludir responsabilidades. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, la presencia de grupos criminales como que reduce los costos de agredir a un periodista, si viene como esgrimida la represión desde el gobierno. Entonces, me gustaría dar como una respuesta un poco más parsimoniosa, pero creo que los incentivos están dados por las configuraciones locales de recursos y de características políticas y de balances de poder. Muchas gracias, Grisel, por estas respuestas. Yo tengo por aquí dos comentarios de participantes. El primero es breve, el segundo es más extenso. Te leo el primero. Es de Oscar Moa. Felicidades a la ponente, muy puntual su investigación. El segundo es de Alfredo Alfaro. Es un comentario, te lo hago por si quieres reaccionar. Se ha analizado o estudiado la liga que tienen muchos medios con la delincuencia organizada. Hay muchos casos en los cuales la prensa solo menciona y señala los casos de un solo grupo, pero no de otros, o viceversa. Esconden información de comportamientos de un grupo y atacan y exhiben fuerte a los grupos antagónicos. Por ejemplo, Michoacán, Sinaloa y Jalisco. Ese es un comentario, te lo hago por si quieres
dar alguna impresión. Y por último, una pregunta de Emil Satopek. ¿Cuál sería la relación entre la autocensura y el tamaño de las empresas de comunicación o periodismo? Y de manera colateral o relacionada, el tamaño o madurez del mercado general de publicidad en periódicos y la fórmula de silenciar para evitar otros efectos sobre la demanda de bienes o servicios a nivel local. Por ejemplo, la industria inmobiliaria y el incentivo a crear un pacto de silencio. Con esas creo que... Yo tengo aquí otra, pero creo que podemos esperar a la siguiente ronda. Ok. Muchas gracias por los comentarios y por las preguntas. Gracias a la primera persona por sus comentarios tan amables. La segunda, sobre la Liga de los Medios con grupos de delincuencia organizada. Sí, a ver, sin duda alguna, como les decía, creo que el primer paso para poder hacer análisis más precisos de la prensa es como despojarnos de estas ideas un poco románticas que tenemos de que la prensa siempre es democrática y la prensa siempre está a favor de, o sea, los valores y las virtudes de la vida pública y demás. Y no podemos excluir efectivamente la posibilidad de que la prensa en ocasiones, o sea, aquí sí, ojo, yo quiero ser muy cuidadosa, pero sí hay como evidencia de que a veces la prensa también chantajea y a veces la prensa también condiciona contenidos y a veces también la prensa busca ser controlada en aspirar a tener mejores contratos de publicidad y demás. O sea, no quiero decir que sea el caso de todos, ni mucho menos, pero digo, también no podemos como asumir que toda la prensa funciona igual de virtuosa. Y hay medios que, como les decía, surgen directamente de la mano de grupos de poder. Y pues tampoco podemos excluir que haya estas ligas, ¿no? Pero lo que tampoco podemos dejar de lado es que a veces a los medios no les queda otra alternativa más que tomar partido. Y bueno, justo en este acuerdo para la cobertura de violencia que les presentaba al principio de mi intervención, quizás algunos de ustedes recordarán titular que sacaron muchos medios diciendo qué quieren de nosotros, donde la prensa desesperada porque los grupos criminales estaban asesinando cada vez más periodistas y demás, pues tal cual le preguntaban de manera abierta a los grupos criminales qué quieren de nosotros. No vamos a guardar silencio, tenemos que seguir trabajando y qué quieren de nosotros. Y en algunos contextos, pues la respuesta es reportar favorablemente un bando. También hay evidencia y ahí, por ejemplo, Javier Valdés tiene pues testimonios muy intensos de cómo a veces la propia prensa manda de forma activa fotos o mandaba de forma activa fotos a la redacción de Río 12 de tienes que publicar esta foto mañana o tienes que hablar de tal capo mañana. Entonces, digamos, no es una cuestión como sencilla y yo creo que justo por eso tenemos que empezar a analizar el rango de acciones y de decisiones que la prensa puede tomar. Porque, insisto, estamos muy acostumbrados a pensar que la prensa en situaciones difíciles se autocensura, pero en otros contextos la alternativa de la prensa no es autocensurarse, sino favorecer a un bando o al otro. Y en otras ocasiones, pues es una cobertura un poco más balanceada. Entonces, sí, definitivamente tenemos como que empezar a explorar con mucho más detalle qué motiva que la prensa opte por una u otra alternativa, ¿no? Pero sí, creo que tenemos que ser como muy cuidadosos con toda esa parte y también un poco más realistas de cómo funcionan los grupos criminales que a veces operan como agencias colocadoras de información de manera muy activa también. O sea, no es nada más que se topen con el cadáver ahí, sino que activamente el grupo criminal manda la foto y públicala y pues no hay forma de decir que no. Y la última pregunta, la verdad es que no estoy muy segura de haberla entendido sobre la madurez del mercado de publicidad oficial y bueno, esto que mencionaban de la industria inmobiliaria. Lo que pasa es que también tenemos que hablar de las... Hay como dos elementos aquí. Sobre todo en el contexto local,
los grupos de poder suelen estar entremezclados. Entonces, hablar como de estos grupos patrimoniales, por ejemplo, las grandes familias del poder, pues involucran, sí, al gobernador, pero involucran que también el familiar es el dueño del medio y que el cuñado es dueño de tal empresa. Y al final todo está coludido y todo está entremezclado. Y entonces, pues un poco la respuesta a... como en pocas palabras, es que mientras más mezclado y más cerrado esté este grupo patrimonial, pues evidentemente más difícil va a ser que la prensa opere de manera libre y con posibilidad de crítica y denuncia. Esa sería como un poco la respuesta así a bote pronto. Muchísimas gracias, Grisel, de nuevo por aclararnos estos puntos y amplificarlos aún más. Tenemos otras 3 preguntas. Te hago la primera. De Patricia Vega Villavicencio nos pregunta, hay una iniciativa de ley de periodistas en el Estado de México que pide seguro social y otros incentivos para periodistas desde el gobierno. ¿Es esto una forma de autosometimiento? Para no caer en esta autoinmolación, ¿cómo podrían resolver su problema de inseguridad los periodistas desde el marco jurídico? Nos pregunta Patricia Vega. Segunda pregunta, es una pregunta general, es si nos quieres compartir cualquier impresión, el hecho religioso, ¿cómo influye en la problemática planteada? De Óscar Almazán, saludos y felicitaciones también envía. Gracias. Pues y finalmente la pregunta de Leslie Lemus. Si pudieras, por favor, Grisel, explicarnos el proceso de construcción de hipótesis, cómo las emplea en el análisis de sus hallazgos, cómo emplea las hipótesis, es decir, una reflexión sobre tu lógica de explicación, de correlación, cómo construir estudios de caso en función de los hallazgos. Está un poco complicada esa pregunta. Sí. Pues yo creo que empiezo por ahí. Tenemos una... ok. Tenemos una cuarta pregunta que nos está llegando, te la hago de una vez. Grandes felicitaciones a la conferencista, nos dice Patricia Vega. Me gustaría saber si su apreciación acerca del escenario actual que viven los periodistas. ¿Se sienten ofendidos por el gobierno federal? No todos, pero una enorme mayoría. Grisel, ¿cómo percibe este panorama? Como tu apreciación parece. Tu apreciación sobre el tema. Gracias. Y hasta ahí las preguntas. Muchas gracias. Voy a empezar por esta última pregunta un poco más como coyuntural. Me voy a ir como de atrás para adelante. Sí, bueno, a ver, todo esto ya escapa un poquito a lo que tengo como estudiado de manera sistemática, pero comparto con mucho gusto opiniones un poco más informales y personales al respecto. Sobre la situación de confrontación entre el gobierno federal y los periodistas, como les mencionaba hace un momento, hablando como de cuál debería ser el papel del gobierno federal en todo esto para destrabar o desactivar la manipulación sobre la prensa, pues es que sin duda alguna estamos sumergidos en un contexto bastante desfavorable porque la polarización política es un elemento que sin duda alguna enciende ánimos muy fuertes contra la prensa y de alguna manera también erosiona la confianza de la ciudadanía hacia los periodistas. Lo cual, en términos de la investigación que les ofrecí, cuando no hay confianza hacia la prensa, entonces no hay posibilidad de alianzas y los respaldos sociales pues se desactivan. Digo, aquí todos estamos muy familiarizados como desde las conferencias matutinas o desde todo el equipo gubernamental se desdeña continuamente o se
deslegitima la labor de algunos medios de comunicación por el hecho de que les son desfavorables al poder, pero lo grave no es eso, lo grave es como en un contexto de redes digitales y de velocidades vertiginosas de la información, cómo eso se vuelve una cámara de eco y entonces el efecto es multiplicador. Lo grave de eso es para la vida democrática en un país y para la seguridad de la prensa en un país como México, donde las agresiones contra la prensa son de las peores del mundo, ¿no? Entonces, no es solamente que el presidente o quien se para en las conferencias desprecie la labor periodística, sino que en el agregado, la ciudadanía en conjunto o un sector de la ciudadanía en conjunto, pues empieza también como a poner en tela de juicio las investigaciones. Y entonces ya no importa qué tan bien documentada esté una investigación periodística, sino lo que importa es a quién atacan o a quién defienden. Y entonces, pues la prensa deja de ser ese vehículo como de construcción de ciudadanía, de cuestionamiento al poder, y se vuelve más bien como un instrumento, como un caballo de batalla, como un instrumento de ataque donde pues no importa de dónde venga o hacia dónde vaya, lo que importa es que esté a favor o esté en contra de A o de B. Y eso, pues, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es, como ciudadanía, dejar de darle, pues, de darle bola a las deslegitimaciones que vienen desde el poder. Digo, hoy mismo estamos viendo como ya todos estamos hablando de los montajes, ¿no? Por lo que ocurrió en la mañana respecto de lo que mencionaba el presidente con relación a Carlos Loret de Mola. Y entonces, lo grave, fíjense, no es Carlos Loret de Mola ni es el presidente. Lo grave es que ya se nos olvidó que todo este tema surgió por cuestionar las vacunas. Que las vacunas, o sea, que el video puede o no ser falso o puede ser verdadero, pero finalmente hoy ya todos estamos hablando de algo que, o sea, de montajes que vienen desde el poder, no, el montaje es el de Loret, no, el montaje es... Entonces, vamos perdiendo de vista la agenda relevante y creo que ahí sí hay una gran responsabilidad de los medios también como de no seguir necesariamente la bolita que se lanza en las conferencias matutinas, sino mantener agendas de agendas mediáticas mucho más firmes y menos volátiles, digamos. Y bueno, pues también como ciudadanos en redes sociales, pues como dejar de irnos con esas inercias que al final entorpecen bastante los debates públicos. Luego, sobre el proceso de construcción de hipótesis, bueno, pues ahí hay como todo un montón de reflexiones que hacer. En mi caso, pues lo que hice fue partir de esta pregunta de por qué en algunos estados los medios continuaban reporteando sobre violencia y en otros no, y las hipótesis vienen dadas primeramente desde lo que la literatura de comunicaciones o de estudios de periodismo señalaba, que es como responder a las audiencias, a los mercados y demás. Entonces, el primer paso siempre es revisar lo que la literatura dice. Segundo paso, lo que yo hice fue decir, bueno, esta literatura no es suficiente para contestar de manera cabal, necesitamos literatura que viene desde la ciencia política y la ciencia política en qué nos ayuda. Y entonces, digo, en el caso de mi investigación específica, siempre las hipótesis se construyen desde un punto de vista pues bastante interdisciplinario, tomando prestados como algunos conceptos que vienen desde el campo de la ciencia política y otros que vienen de los estudios del periodismo y otros que vienen pues desde el campo de los estudios subnacionales, y entonces pues ahí como intentar armarlos lo más armoniosamente posible para contrastar ya la base empírica que se fue construyendo. Digo, ahí hay un montón de cosas que decir, igual si hay como una duda un poco más concreta de las hipótesis, puedo como profundizar con mucho gusto, pero ese fue un poco como el proceso de construcción de las hipótesis que les presenté, como ir poniendo a dialogar diferentes campos de estudio y contrastarlos. Digo, creo que siempre ese es un poco el ejercicio del investigador, poner a dialogar la literatura que ya existe y contrastarla con lo que estamos viendo y luego regresar a la literatura y ver qué de eso que estamos viendo se responde y hasta qué medida y regresar entonces sí a plantear una hipótesis propia y original. Pero siempre es este proceso de ida y vuelta entre lo que leemos y lo que vemos y lo que volvemos a leer y lo que nos hace falta leer y proponer para entonces poder entender eso que estamos viendo. Sobre la religión, yo no he incorporado variables religiosas en mi investigación, pero lo que sí sé
es que en algunos grupos de enfoque dirigidos a periodistas en algunos estados, como por ejemplo Jalisco, se ha evidenciado que el desprestigio de la prensa en algunos momentos viene esgrimido, y también de defensores y defensoras de derechos humanos, viene esgrimido desde el clero. Y, digamos, obviamente hay lugares donde la voz de autoridades eclesiásticas importa más que en otros, pero me acuerdo sobre todo que en estos grupos de enfoque se mencionaba que periodistas involucrados en investigar, por ejemplo, o en visibilizar agresiones a colectivos LGBT más, entonces la prensa se le decía que tanto los colectivos como la prensa, pues no debían hacer eso y no sé qué. Entonces, bueno, pues ahí creo que depende un poco del lugar en el que esté, pero definitivamente, digo, porque en algunos lugares es como más escuchada esas voces que en otras, pero sí hay evidencia de que desde algunos grupos religiosos también se está deslegitimando y desprestigiando la labor periodística cuando toca algunos temas sensibles para la religión. Digo, no tengo como una investigación más documental al respecto, solo tengo como algunas evidencias más circunstanciales de lo que se ha experimentado en algunos lugares del país. Y bueno, luego esta pregunta que hacía Patricia Vega sobre la ley de periodistas del Estado de México de Seguro Social y otros incentivos. Bueno, pues realmente de entrada, digo, igual es un poco mi respuesta a bote pronto porque no conozco esa ley de periodistas. Yo creo que es necesario instrumentos de protección y de prevención de la precariedad laboral en todo el país. Pero claro, sí es verdad que estos instrumentos pueden volverse finalmente en un dispositivo de control de la prensa, donde al final te digan, bueno, yo te doy seguridad social, ¿tú qué me das a cambio? Entonces, depende de qué también esté construida la ley, depende de qué candados tenga y demás, pero lo que sí es verdad es que necesitamos leyes que protejan la actividad periodística, porque los periodistas no solamente se enfrentan a toda esta capa de riesgos violentos, sino a toda la desprotección que decíamos de falta de respaldo de las redacciones. Y lo vemos no solamente en contextos criminales, o sea, lo veíamos ahorita, por ejemplo, en los meses anteriores cuando mandaban a periodistas a cubrir la pandemia sin ni siquiera, pues, tener un seguro de gastos médicos. Entonces, ¿cómo te puedes arriesgar como redacción a que tu reportero se enferme o incluso pierda la vida y quedarte tan tranquilo? Entonces, sí es necesario como toda una reflexión sobre qué tipo de ley de protección laboral para la profesión necesitamos, de manera que se proteja al mismo tiempo, que no se vuelva un instrumento de control e intercambio. Creo que esas eran las preguntas que alcancé a tomar. Muchísimas gracias, Grisel. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Te invitaría, si gustas, darnos como una reflexión final respecto del fenómeno, del tema, si quieres adicionar algo para darle como cierre a la charla. Y bueno, nuevamente agradecerte por la amabilidad y la disposición a presentar en el seminario. No, muchas gracias a ustedes. Disfruté mucho la plática y además me llena de entusiasmo que la conversación haya como despertado interés de varios temas que están ahí pendientes, lo cual solamente comprueba que la labor periodística pues tiene como muchos pendientes, está ahí en el radar. No sé si tenemos ahí como periodistas entre la audiencia que nos está sintonizando, pero digo, desde la academia necesitamos contribuir a hacer mejores, alimentar una mejor toma de decisiones con toda esta evidencia sobre la labor de la prensa y demás, que a veces se queda como en un rol muy discursivo, pero creo que también desde el periodismo pueden como contribuir a visibilizar todo esto. A veces en la investigación nos damos cuenta de que a los periodistas les gusta, más bien, a los periodistas no les gusta hablar de sí mismos y a veces para entender todo este fenómeno tan complejo necesitamos más bien ubicar como nombres, caras, historias y eso no lo tenemos. O sea,
cuando asesinan a un periodista, son notas muy chiquitas, no sabemos bien qué estaban haciendo, y se va contribuyendo a toda esta noción un poco cínica y un poco normalizada de la violencia contra la prensa, donde pues ya no nos indignamos cuando mataron a uno, ni a dos, ni a 50, porque ya se vuelven más bien cifras que nombres. Entonces, hay toda una necesidad de documentar mejor quiénes son, a qué se dedicaban, qué historias, dónde estaban, qué referentes tenían, y a lo mejor así lograr como un efecto pues de mayor respaldo hacia la prensa. Nuevamente, pues como regresar al punto donde decía que la prensa no puede sola y necesariamente está, yo siempre cuando pienso en esto pienso que la prensa es como un engranaje de una maquinaria mucho más amplia que es como la democracia que tenemos. Y en este engranaje lo importante es que las piezas vayan como funcionando juntas. Entonces, desde el ámbito de la ciudadanía, toda esta pérdida de confianza es un elemento que necesariamente tenemos que analizar en un contexto tan complejo de polarización, de descalificación y demás, y además metido en el vértigo de redes sociales, pues ahí hay un montón de cosas que hacer. Creo que estamos además en el umbral de momentos muy álgidos que van a ser las elecciones, donde vamos a ver descalificaciones de ambos lados. Y entonces, bueno, pues nuevamente ahí pues un poco la invitación a la prensa, perdón, la invitación a la academia es como documentar con más precisión este fenómeno tan complejo, donde nos despojemos como de ideas preconcebidas que a veces nublan un poco el entendimiento. Creo que es muy valioso tener espacios como este donde podamos como hablar de estos escenarios un poco paradójicos, relaciones un poco contraintuitivas que nos hacen pensar en qué está pasando y como generar preguntas de investigación. Y bueno, pues finalmente la invitación también como a cada uno como ciudadanos de valorar los buenos ejercicios periodísticos, porque pues todos queremos como leer buena prensa, pero al final, si hiciéramos como un sondeo de cuántos nosotros estamos suscritos a portales o cuántos pagamos por noticias, pues creo que somos poquitos. Entonces, creo que también ahí hay una necesidad de premiar mejor algo en periodismo y valorar la labor que la buena prensa hace para la vida democrática en nuestro país y en todos los países. Entonces, bueno, pues yo lo dejaría un poco hasta ahí para nada más marcar que todo esto no se agota en una investigación académica, sino que tiene como resonancias en la vida pública amplia. Y nuevamente agradecer muchísimo al Colmex y al seminario por la invitación y especialmente pues al doctor Cisneros por la generosa apertura a este espacio. Muchas gracias, Grisel, Gracias. por estos comentarios finales muy pertinentes. Volvemos a agradecer a la audiencia que nos acompañó, a los miembros de la audiencia que hicieron preguntas. También no quisiéramos despedirnos sin antes decir que el 28 de abril tenemos nuestra siguiente sesión del seminario, diferente hora a las 2:30, a cargo de Marianne Burkhardt de la Universidad de Leipzig. Ya estaremos compartiendo la promoción de esa sesión en su momento. Y de nuevo, muchísimas gracias, Grisel Salazar, y en este momento damos por terminada la sesión. Muchas gracias, Grisel. Y un gusto. Gracias a ustedes, que tengan buena